Prepárate para los malos tiempos. Este va a ser el podcast de hoy, este va a ser la reflexión que vamos a hacer a la luz de la conspiración de los ricos, el libro que nos estamos leyendo en este mes de febrero con todos ustedes que nos siguen y que están disfrutando de estos episodios. Y quiero contarles que fue demasiado el aprendizaje que yo encontré, porque creo que me voy a poner de ejemplo para que ustedes también tomen algo de esta experiencia, porque cuando el libro habla de que las personas deben prepararse para los malos tiempos, creo que es lo que la gran mayoría de las personas no sabemos leer. Y yo lo digo por la experiencia. Cuando yo ingresé a la industria que hago, a la industria del network marketing, yo ingresé en un buen tiempo, no de la industria, sino en un buen tiempo mío, porque de alguna manera tenía una edad interesante para cualquier empleo, para cualquier proyecto, una experiencia de alguna manera acumulada y muchísimas ganas de hacer cosas. Pero él tenía un buen empleo y posibilidades de brincar a otro y a otro y a otro y a otro. Ese es un buen tiempo en promedio. Pero yo le doy gracias a la vida y a todos los libros que leí y a las buenas influencias que tuve en aquel tiempo, a maestros en los cuales me inspiré, de haber emprendido en el buen tiempo, porque yo empecé a emprender de la manera que emprendo hoy en el año 2005, imagínense. Y en el año 2008 llegó la recesión, que creo que en otro podcast la toqué, la recesión, esa gran recesión que se originó en los Estados Unidos con la caída del mercado de valores y con el desplome de Lehman Brothers y de todos estos emporios financieros americanos que se llevaron por delante, pues por supuesto, las economías de todo el mundo. Se desplomó la propiedad raíz y muchísima gente perdió dinero. Hubo una transferencia de dinero absurda y los rusos, recuerdo que en esos días yo fui a Miami y yo ya por supuesto tenía resultados en el emprendimiento. Y allí se hace efectivo lo que dice el libro, porque como yo ya tenía resultados en el emprendimiento, yo ya ganaba un buen dinero en el network marketing. Y cuando yo vi la cara de angustia de montones de gente en la economía que yo conocía, en esos televisores que se presentaban como catastróficos en Orlando a mi regreso de un viaje de esa ciudad, esas caras angustiadas que se veían en los televisores no era la cara que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo tenía un negocio propio ahora, yo tenía un emprendimiento propio y de verdad que me parecía emocionante esa caída de la economía. ¿Por qué me parecía emocionante? Porque las personas que se educan y las personas que se educan financieramente de alguna manera, ahora mi mente pensaba en que las crisis son las mejores oportunidades para aquellos que se han preparado para los tiempos malos y que se han preparado en los tiempos buenos. Recuerdo que cuando fui a Miami por esos días, los apartamentos de $2 millones los estaban entregando a $400,000 y los de $1 millón a $100,000, cosas así. Eran absurdamente baratos y estaban todos tirados, nadie quería comprar propiedad raíz. Y fue la transferencia más absurda de la riqueza en propiedad raíz, porque ahora los rusos, creo que la gran mayoría de propiedad raíz en la Florida la compraron los rusos y en gran parte de los Estados Unidos, los rusos petroleros, los rusos de minas, los rusos de commodities que habían acumulado grandes fortunas y que ahora veían cómo la economía americana se desplomaba y entraron a comprar la gran mayoría de mercancía de propiedad raíz barata que se estaba dando en los Estados Unidos. O sea que eso demuestra que los que se preparan en tiempos buenos, los tiempos malos se vuelven tiempos buenos también para ellos. Pero
a pequeñísima escala eso también estaba pasando conmigo porque yo había emprendido en tiempo bueno y ahora en el 2008, 3 años después de mi emprendimiento, la economía americana se desplomaba y la primera gran ganancia es que yo no estaba angustiado porque estaba ganando dinero, pero además no solo porque estaba ganando dinero, sino porque tenía en mi mente una tremendísima esperanza y una tremendísima convicción de que yo podía seguir caminando y que ahora yo tenía un conocimiento que era valioso, que era la posibilidad de hacer redes, nada menos que de hacer redes en un mundo moderno y en una economía moderna. Me había leído un libro que se llamaba El negocio del siglo XXI y ahora yo tenía ese conocimiento y ese conocimiento me daba poder. Entonces no era ni siquiera el dinero que ganaba, era el conocimiento que tenía. Entonces la crisis no me asustó. Y eso es lo que dice el libro. Si emprendes ahora en el tiempo bueno, te preparas para que los tiempos malos no parezcan malos, sino que parecen buenos. Recuerdo que yo había invertido en unas acciones en la bolsa de Nueva York con lo que me había ganado en el emprendimiento de network marketing, impulsado por un vendedor de acciones que tenía cara de empresario, pero que su empresa se basaba, era un vendedor de acciones de gran tamaño, pero la apariencia de ese vendedor de acciones era de alguien que sabía demasiado. Claro, sabía demasiado vender, porque me vendió acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York 6 meses antes de que la bolsa se cayera. Y por supuesto, mi dinero desapareció en el instante. Cuando yo llegué a Cali, lo primero que hice fue llamarlo, su teléfono hacía pi, 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 y no me contestó. Después, cuando me logró contestar, me dijo, tú sabes lo que pasó. Y él me había prometido que mi dinero no iba a acciones, sino que iba a un fondo que estaba protegido por la madre superiora de la bolsa y que mentiras, eran acciones. Todo se desplomó y mi dinero se volvió cenizas. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que mi reacción fue amorosa. Mi reacción no fue de asesinarlo, mi reacción no fue de cobrarle, mi reacción no fue rabiosa, mi reacción fue divertida, me dio risa. Y yo dije, mucha bola, ¿cómo le voy a comprar acciones a este vendedor? ¿Cómo no aprendí de acciones? ¿Cómo no aprendí de la bolsa? Pero eso me abría una oportunidad de aprender. Pero lo más lindo es que mi inteligencia emocional no flaqueó y yo me divertí, de verdad que me divertí porque perdí todo el dinero. Pero ¿saben qué era lo importante? No había perdido el conocimiento, no había perdido mi habilidad, no había perdido mi competencia para ser networker. Entonces el dinero simplemente vuelve y llega. Cuando tú tienes la competencia y la habilidad, el dinero vuelve y llega. Y eso fue exactamente lo que pasó. De manera que la reflexión que tiene que yo saque en el libro, de que se preparen en tiempos buenos para que los tiempos malos nunca lleguen, me hace entonces recordar cuando yo empiezo a entrenar personas y sobre todo a comunicar la oportunidad del network marketing a empleados, a ejecutivos y a gente súper bonita que estaba viviendo el mejor tiempo de su vida y se les veía tan perezosos, se les veía tan perezosos porque eran abogados, médicos y gerentes que no necesitaban hacer nada porque estaban bien. Era increíble la incapacidad de escucha que tenían estas personas, porque uno los veía bonitos, con sus corbatas brillantes y sus ropas nuevas y sus escritores pulidos. Muchos de ellos, y creo que la gran mayoría, cuando yo surgí en la industria del network marketing, ya no estaban en sus puestos y la vida había dado una vuelta impresionante. Y eso es lo que pasa por no aprovechar los tiempos buenos para que no lleguen los tiempos malos. Y creo que eso nos enseña que siempre, 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 siempre nosotros tenemos que estar entrenando nuestra neurona y entrenando nuestra vida para divertirnos y para aprovechar no solo la salud que tenemos, la vida que tenemos, las oportunidades que tenemos, siempre, siempre para aprender cosas nuevas y para prepararnos para avanzar, para ganarle al mercado, para ganarle a la vida, para ganarle a las crisis y para que las crisis se vuelvan divertidas.
para que las crisis se vuelvan divertidas. Porque y eso ocurre, creo que esto ocurre muchísimo cuando somos educados en crear flujos de efectivo. Sobre todo cuando aprovechamos nuestros tiempos buenos para crear flujos de efectivo. ¿Y por qué es importante hacerlo cuando tenemos los tiempos buenos? Porque cuando tenemos los tiempos buenos es cuando podemos tener la paciencia para crear flujos de efectivo. Recuerden que los negocios de flujos de efectivo son muchas veces lagrimitas de agua que salen del bosque para crear el gran río. En cambio, las ganancias de capital es para los garosos, para esas personas que quieren el resultado ya. Los flujos de efectivo necesitan otro tipo de paciencia y por eso las personas que están viviendo tiempos buenos son más aptas quizá para construir negocios que les produzcan flujos de efectivo después, y esos flujos de efectivo les harán vivir en tiempos buenos siempre. Yo conozco jóvenes que viven con sus padres y a mí me parece buenísimo negocio, porque vivir con los padres es un tiempo bueno para emprender. Es un tiempo bueno. Hay mucha gente que me dice, yo me quiero incomodar para ver que la necesidad me hace mover la colita. Y yo le digo, no, nada que ver. Si tú estás viviendo con tus padres, estás viviendo en un tiempo excelente, en un tiempo bueno. No te estreses. Aprovecha ese tiempo bueno para construir proyectos, negocios que te den flujo de efectivo. Y cuando tú tienes flujos de efectivo, si cae la propia raíz, no importa, porque tú tienes flujos de efectivo y la compras. Es mucho mejor que caiga a que suba. Si tú tienes flujos de efectivo, si la bolsa de valores cae, es excelente, porque tú compras acciones baratas. Pero si tú estás en ganancias de capital y te has educado para ganancias de capital, siempre todas las crisis te van a llevar por delante, como se llevaron por delante aquellas personas que habían invertido en casas en Estados Unidos en la crisis del 2008, porque toda esa gente se le fue al piso sus capitales, se les desaparecieron sus capitales porque estaban basados en haber comprado casas baratas para ahora venderlas caras. Pues las casas se fueron al infinito en la bajada que tuvieron. Yo conozco muchísima gente también muy exitosa, entre comillas, y completamente dichosa, invirtiendo en ganancias de capital, en criptomonedas y todo esto. Esas personas siempre van a tener que vivir tiempos malos. Ahora hay muchísima gente excitadísima porque el Bitcoin ha pasado los $100,000 y cosas de esas. Hace ratito no lo veo, pero creo que ha pasado los $100,000 y hay una excitación impresionante, y yo veo todo el tiempo videos diciendo que va a llegar a $1,000,000, que se compran rápido el Bitcoin porque van a llegar a $1,000,000. Todo eso se están preparando, y prepárense para vivir tiempos malos, porque precisamente muchas de las personas que hacen esos videos y gurús, además muchas veces brillantes, diciéndoles que va a llegar a $1,000,000, es porque o están pagados o tienen información de que va otra vez a llegar a $20,000. ¿Por qué? Porque precisamente necesita que más gente compre la especulativa moneda para poder sacar las grandes inversiones de los fondos árabes, las grandes inversiones de los grandes magnates del mundo que están en la criptomoneda, y sacarla, y la masa vuelva y haga una transferencia de riqueza hacia los más ricos. ¿Recuerdan cuando hace poco había llegado a 66,000 pesos? Yo compré 5 monedas y me reí cuando quedaron a 23,000 otra vez. Hello. Ahora está a 100,000. Pero los videos nos están diciendo que va a llegar a 1,000,000. Claro, corran y compren y prepárense para los tiempos malos, porque los tiempos malos los viven siempre, casi siempre, aquellos que no tienen la paciencia de crear flujos de efectivo, sino de vivir esperanzados en las ganancias de capital. Aprovechen los tiempos buenos para crear flujos de efectivo y desaprendan lo que han aprendido sobre jugar a las ganancias de capital.